Vamos a conversar con él, con el historiador Juan Daniel Balcácer, presidente de la Academia Dominicana de la Historia. Sí, don Julio, tenemos, atención, una última noticia desde España. La situación en España política está muy delicada. La UCO es una unidad de investigación de la Guardia Civil, penetró en el PSOE, en la sede del PSOE, sede local. Al local del PSOE, en la que está en Ferraz. Y se llevó dentro de un camión cargando documentos que está sacando de la sede del PSOE, y además también se entró al Ministerio de Transporte. Ese es el caso que ya le habíamos hablado durante la semana de la situación de Santos Cerdán, que fue tanto de organización, secretario de organización del PSOE, como de José Luis Ábalos, también los dos han tenido que renunciar a sus cargos en el Congreso, de corrupción. Y por lo tanto, Pedro Sánchez está en una situación que le están exigiendo convocar elecciones. Él no quiere, pero la situación se le está complicando al PSOE. Bueno, señores, tenemos a Juan Daniel Balcácer, presidente de la Academia Dominicana de la Historia. Buenos días, Juan Daniel. Buenos días, Julio. ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Bueno, además de agradecerte el envío de la obra Historia Social de la Dominación Haitiana, de la que pudiéramos hablar un poquito más adelante, te llamamos con la finalidad de hablar sobre la fecha que conmemorábamos en el día de ayer. Estoy hablando del 19 de junio de 1949. Hablemos de esos acontecimientos. Sí, cómo no, con mucho gusto. Bueno, sí, el país estaba, conmemorando el 75 aniversario de esa gesta contra el gobierno de Trujillo, que tuvo lugar en junio, el 19 de 1949. 2 años después del fallido intento de Cayo Confites, y fue una expedición que se organizó, también financiada por el general Juancito Rodríguez, con muchos de los recursos que había destinado para esa expedición de Cayo Confites. Y desde Centroamérica, específicamente Guatemala, llegó un hidroavión a las costas en la bahía de Samaná, de Luperón, con el propósito de comenzar una resistencia armada contra la dictadura. Pero fue un ensayo, una tentativa que se frustró, un natimuerto, podría decirse, porque fundamentalmente no había una coordinación con una resistencia interna en el país. Y los expedicionarios pues fueron abatidos tan pronto amarizó el avión en la bahía de Luperón. Apenas salvaron la vida 5 de esos expedicionarios, y tuvo su repercusión en ese momento, pero la dictadura logró apabullar a los expedicionarios y con el dominio que tenía en ese entonces de todos los medios, escasos medios de comunicación, pues quedó prácticamente sepultada en el olvido, a pesar de que la resistencia interna siempre se mantuvo tratando por otros medios de combatir al dictador. Esa fue una expedición liderada entre otros, por Horacio Julio Ornes Covascú y otros dominicanos, en compañía de otros patriotas latinoamericanos que se unieron al proyecto. ¿Cómo ellos lograron que se le perdonara la vida? Hay una de las versiones que corren. Los 5 que sobrevivieron estaban presos en Puerto Plata. Era gobernador civil de la provincia Antonio Inver Barrera,
y coincidencialmente su hermano Segundo Inver era capitán del ejército y estaba al frente de la fortaleza. Se dice que Horacio Julio le comentó al gobernador, entonces una joven persona, que tenía interés de conversar con Trujillo. Y el gobernador le envió un telegrama a Trujillo diciéndole que esa persona más los demás sobrevivientes querían conversar con él. Se dice que el propio Trujillo después le confesó a Antonio Inver que ese telegrama le salvó la vida a los 5 prisioneros porque era una prueba de vida de que estaban vivos. Sí. Y había también en Puerto Plata unos revolucionarios, entre ellos un señor apellido Espignolio, que estaba vinculado también a los Inver, de alguna manera, primo o algo así, y estaba involucrado, era un contacto de los expedicionarios. Y bueno, eso fue uno de los motivos por lo que también cayeron en desgracia posteriormente tanto Antonio como su hermano segundo. Juan Daniel, ¿cómo valoras la decisión de precisamente Juancito Rodríguez nombrarlo héroe nacional y llevar sus restos al Panteón de la Patria? Y hay una discusión en torno a si la expedición del 59, que ya él estaba en Venezuela, si la apoyó o no la apoyó. Hay alguna gente que dice que estuvo, por como vio a su hijo, como que tenía algunas aprensiones en torno a eso. La del 59. Bueno, la del 59. La del 59, Juancito Rodríguez, hasta el momento en que él mismo se quitó la vida, tengo entendido, fue un luchador antitrujillista toda su vida. Y las tierras de Cotuí de arroz en Cotuí eran de Juancito Rodríguez. Claro, era un gran productor. Sí, todas sus propiedades fueron prácticamente apropiadas por Trujillo y algunos de sus colaboradores. Sí. Y fue siempre consecuente contra la dictadura. Es posible que tuviera algunas diferencias de carácter político con la dirigencia del movimiento, pero en modo alguno se opuso. Incluso ahí participó uno de sus hijos. Así es. Sí. Que haya sido considerado en la categoría de héroe nacional es un merecimiento a la resistencia contra la dictadura. Ya lo de ir al Panteón de la Patria es otra cosa. No necesariamente la condición de héroe nacional o regional significa que debe ir al Panteón de la Patria, pero ya eso es decisión del Poder Ejecutivo y escapa a cualquier consideración que pueda uno tener. Juan Daniel, hay una situación que, por cierto, me la está escribiendo Melton Pineda, y es, yo no sé si fue Cayo Confites o si fue la del 59, creo que fue Cayo Confites, que tuvo problemas con Juan Bosch, de que Bosch no participó y no la apoyó, y por eso el exilio antitrujillista, cuando le dan el golpe de Estado a Juan Bosch aquí, se une a ese golpe de Estado en contra de Juan Bosch. Todo ese exilio antitrujillista apoyó el golpe de Estado contra Juan Bosch, porque desde esa invasión Bosch no la había apoyado. Eso, ¿qué información tú tienes sobre eso? No, Milton me está hablando de eso. Sí, yo no manejo esos datos en relación con la participación o no de Bosch en el 47. Lo cierto es que esa expedición prácticamente fue vendida a Trujillo. Sí. Es decir, recuerden el papel de Genovevo Pérez Dámera, el coronel cubano que impidió es decir, cuando la expedición no llegó ni siquiera a salir de Cuba, de manera que fue también una expedición a la manera, guardando la distancia del proyecto Camaño,
que llegó un momento en que tanto el gobierno de Balaguer como sabían lo que se estaba haciendo, preparando en Cuba. Bueno, es que a Camaño, quien lo lleva, lo traslada a Cuba, es un agente cubano que era de la CIA. Claro, o sea, los norteamericanos sabían desde el primer momento, nosotros hablando disparate, que ya Camaño había sido trasladado, y después que nos enteramos, por un agente de la CIA que estaba en la embajada de Francia. Sí, al que todito íbamos todito al Partido Comunista, a donde ese agente, y no sabíamos que era agente, y nos mandaba a todos lados. Y Juan Daniel, se dice que de la expedición del 47, Fidel Castro estaba, era parte, y logró que no lo apresaran porque se tiró del barco y nadó y llegó a la orilla. Así es. Entonces el joven Fidel estuvo involucrado en ese proyecto, y cuando iba ya zarpando el barco, pues se lanzó al agua. Pero en realidad el proyecto fue un natimuerto también. Sí, el caso de Luperón fue peor porque llegó, un grupo llegó al país y fueron exterminados en el mismo Luperón, tan pronto amarizaron. Salvo algunos lograron internarse en las montañas aledañas y fueron localizados y exterminados inmediatamente, con una rapidez pasmosa. Sobre ese mismo acontecimiento, se ha explicado, se ha dicho en realidad qué fue lo que pasó con los otros 2 aviones, porque salieron 3 aviones de Guatemala, pero 2 de ellos aterrizaron en Cozumel, México. El que logra llegar a República Dominicana es el hidroavión, después de 11 horas de travesía. Entonces, ¿qué pasó con los otros 2 aviones y con los ocupantes de esos aviones? ¿Y qué dijeron los pilotos que fue lo que provocó que tuviesen que aterrizar en Cozumel? Ellos aterrizaron en Cozumel porque tenían que abastecerse de combustible, entre otras cosas, ¿no? Y ahí entran en juego factores ya de asuntos de, digamos, más que de geopolítica, de relaciones entre estados. El Estado mexicano, evidentemente, el gobierno mexicano del momento no quería tal vez involucrarse porque era una operación en cierta forma secreta, y desde el momento en que aterrizan en un punto específico a abastecerse de combustible, si no estaban todas las conexiones bien amarradas, pues evidentemente no se pudo llegar por las razones que fueran. Lo cierto es que además eran aeronaves, no eran tampoco aviones modernísimos, eran cuestiones que compraban ya en desuso de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Son muchos factores, pero yo creo que el no haberse abastecido lo suficientemente en el punto de despegue los obligó a aterrizar en México, y si no había unos acuerdos previos con algunas autoridades, pues evidentemente no los autorizaron a despegar, y ahí se quedó y se frustró. Pero, ojo, no había, como también pasó en el 59, no había bien articulado con la resistencia interna una conexión que hiciera o lograra una reacción coordinada, sistemática, frente al gobierno de la dictadura, porque la resistencia interna no estaba tan fuertemente organizada en esos años. No. Bueno, Juan Daniel, por otra parte, recibimos por parte tuya la obra Historia Social de la Dominación Haitiana, que precisamente haces el prólogo. Esta es una obra que se publicó con los auspicios tanto de la Academia Dominicana de la Historia como del Archivo Nacional. Entonces, queremos que nos hable un poco de esta obra. Sí, se trata de una investigación que realizó el profesor Olivier Batista Lemaire. Él es
dominicano. Muchas personas me preguntan, pero él parece extranjero. Es dominicano, hijo de Guarocuya Batista. dominicano y de Guarocuya Batista del Villar. Y es un profesor actual de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, investigador. La historia social de la dominación haitiana, que tanto la academia como el archivo han puesto ahora a circular, es un estudio verdaderamente magistral, en el sentido de que es original, cuenta con una documentación poco citada, poco consultada, tanto de fuentes francesas, haitianas, fuentes inglesas, fuentes dominicanas, y como estudio histórico sociológico de ese periodo, constituye un aporte muy novedoso, como yo señalo en la presentación, porque por primera vez se analiza la situación de las clases sociales dominicanas durante la dominación haitiana, de la población dominicana, que no pasaba de 80,000 habitantes en 1822. Y es un estudio que viene a complementar y ampliar el clásico estudio de Frank Moya Pons sobre la dominación haitiana. Primero sostiene y demuestra que esa dominación, que es tan exaltada por algunos académicos pro-haitianos, esa fue una dominación militar, agraria, que su propósito era absorber al conglomerado social dominicano e integrarlo a la sociedad haitiana. De haberse continuado la dominación más de 22 años, esa es mi teoría, eso no lo plantea. En la comunidad étnico-lingüística y cultural que constituía el pueblo dominicano tenía todas las posibilidades de desaparecer, como ocurrió con los pueblos que Toussaint y Dessalines ocuparon en la parte fronteriza, Hincha, San Rafael, San Miguel y uno de los Bánicas, que fueron ocupados entre 1794 y 1805, y al cabo de 50 años, cuando el gobierno dominicano, ya creado en 1844, quiso recuperar esos pueblos, ya nadie hablaba español. Y se perdieron. Esos fueron los pueblos que, después del acuerdo dominico fronterizo de 1929, entre Horacio Vázquez y Bornó, hubo que reconocer que ya eran parte del pueblo haitiano, y el protocolo del 36 terminó cediendo esos terrenos. El libro recomiendo la lectura porque es un estudio crítico y es un estudio que pone de manifiesto el fracaso del proyecto de Boyer, que quiso modificar el modo de producción tradicional de los dominicanos, que eran los terrenos comuneros y los hatos. Y además, los dominicanos se opusieron tanto por vía de las armas como por vía pacífica a la dominación. Siempre se ha hablado, la historia tradicional, de un movimiento llamado la Revolución de los Alcarrizos, pero muy pocos historiadores aquí se habían ocupado de la revuelta de Lázaro Fermín en San Francisco de Macorís. Así es. Y este es el primer estudio que le dedica un amplio componente al análisis de esa rebelión en San Francisco de Macorís, que obligó a Boyer a enviar más de 2,000 efectivos a San Francisco de Macorís a sofocar ese movimiento. Juan Daniel, pero entonces, perdona, porque la verdad que cuando Julio dio ese dato aquí, yo por poco goteo. Yo me iba a desmayar del libro.
Y me ha interesado, y gracias por regalárnoslo. Siempre. Pero entonces, la historiografía dominicana, pero pon tú a don Emilio Rodríguez de Morici, al mismo Joaquín Balaguer, a Juan Bosch, no hablaban de que Toussaint Louverture no abolió la esclavitud aquí, sino que hizo esa diferencia. Allá en Haití sí, pero que aquí no. O sea, ninguno habla de eso. Lo que sucede, Consuelo, es que ha habido una corriente historiográfica que en los años 70, tú recordarás, sí, surgió en el país una corriente historiográfica influenciada por el paradigma marxista de interpretación histórica. Es y no verdad. Quiero decir que fuera por el paradigma marxista, sino que esa generación de los 70, se dejó influenciar mucho también por los intelectuales izquierdistas haitianos que estaban en la Universidad Autónoma de México, que tienen una interpretación muy Gerard particular. Pierre Charles, Susi. Gerard Pierre Charles, Susi Castor y otros. Sí, señor. Y ellos tenían y tienen una percepción muy particular de la historia de la isla. Pero don Emilio Rodríguez de Morici no. No, bueno, don Emilio Rodríguez de Morici, a él se deben varios estudios, por ejemplo, invasiones haitianas de 1801, 1805, 1822, la guerra dominico-haitiana, todos esos libros los publicó don Emilio. Ahora, quienes han hecho han sobredimensionado la cuestión de la abolición de la esclavitud, han sido esa joven historiografía que surgió. Y hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy. Pero, señor. ¿Cuál es este estudio? Yo recomiendo precisamente que se lea, porque este estudio pone las cosas en los puntos sobre las IES en cuanto al mito de la revolución haitiana y la abolición de la esclavitud. Porque es bueno que se sepa que Toussaint Louverture, en modo alguno, cuando vino a la parte este, en nombre de Francia, sin haber estado autorizado a ello, estaba supuestamente aplicando el Tratado de Basilea, y el Tratado de Basilea no amparaba ni a los haitianos, que todavía no se llamaban haitianos, a venir a la parte este. El Tratado de Basilea muy claramente especificaba que Francia oportunamente tomaría las medidas para incorporar la parte española al dominio francés. Ay, Dios no, mío. él no estuvo autorizado nunca para eso. ¿Y cuál fue el gran error de Dessalines, Cristóbal, Petion y Boyer? Que ellos nunca reconocieron que la comunidad étnico-lingüística y cultural de la parte española era una comunidad tan auténtica como la eran ellos. Así es. Claro. Y este territorio de la parte este le correspondía y le corresponde y le corresponderá siempre a los dominicanos. Así es. Bien. Y eso había que ponerlo claro para comprender el problema, que ellos, el pueblo ya haitiano constituido en Estado, entendieran que su independencia peligraba si la parte española dependía de una potencia europea. Eso es otra cosa. Pero de ahí a querer forzarnos a tener que convivir bajo un solo gobierno en la isla era algo inaceptable por los dominicanos. Bien. Yo recomiendo la lectura de este estudio, que es un estudio serio, bien documentado y que provocará sin duda polémicas como todo, pero es un aporte importantísimo para el conocimiento y estudio de lo que fue la dominación haitiana. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a Juan Daniel Balcácer, presidente de la Academia Dominicana de la Historia. Gracias, Juan Daniel. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buen fin de semana. Igual para ti, hermano. Cambio y fuera.